Agua sucia, en realidad es jugo. Empezamos. Caballero. ¿Empezamos entonces? Listo. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo, por el pase. Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan hoy. Muy buenas tardes desde Lima, en mi caso, pero dado que BDO es una firma consultora internacional, también estamos internacionales. Primero quiero darle la bienvenida a Óscar Toledo, a Óscar como director de consultoría. Muchas gracias, Óscar, por apostar por estos nuevos webinars y estas nuevas formaciones que estaremos lanzando conjuntamente entre BDO Paraguay y el Centro de Innovación de Políticas Públicas de Perú. Óscar. Muy buenas tardes, gracias Gustavo, gracias realmente también por la confianza en este nuevo desafío. Y bueno, qué mejor momento, no hay un mejor momento en realidad como para poder conversar sobre esto que queremos en esta tarde arrancar, que es la comunicación organizacional. Y en el momento en que todos nos encontramos, creo que no solamente Paraguay, sino toda Latinoamérica, y creo que con la expectativa de los presentes, de los invitados, la expectativa incluso de los propios panelistas que hoy básicamente nos acompañan y que vos, Gustavo, seguramente los vas a presentar. De mi parte, darle las gracias a todos. BDO, como siempre, tratando de estar un poco en la vanguardia en estos temas y de exponer a la ciudadanía aquellos aspectos que consideramos muy prudente conversarlo, analizarlo y, ¿por qué no?, incluso debatirlo, ¿verdad? Y que este foro sirva incluso como para algunas enseñanzas, ¿verdad?, que queremos que realmente impartir, dejar. Y así como decís, Gustavo, bueno, detrás de esto también estamos sacando un diplomado que lo que busca en verdad es también compartir un tanto de experiencias y por sobre todas las cosas ir capacitándonos en este fabuloso mundo de la comunicación, saber comunicar, cuándo comunicar, qué comunicar y por sobre todas las cosas en este mundo que todos estamos transitando hoy, ser un tanto resilientes. Así es que no quiero sacar minutos a los que verdaderamente nos van a deleitar en esta tarde con sus exposiciones. Así es que muchísimas gracias a todos, gracias por la confianza y nos metemos en un gran desafío, en el desafío fundamental de hacer siempre lo mejor, de brindar siempre lo mejor. Y es lo que estamos planteando hoy justamente con el instituto. Gracias, Gustavo, también por todo tu apoyo y todo el equipo que te acompaña detrás también. Así es que éxito en este webinar. Muchas gracias, Óscar. Gracias a ustedes. Y bien, vamos a empezar. Más o menos cada panelista, lo voy a presentar, tiene aproximadamente unos 15 minutos, más o menos, para poder, de 15 a 12 minutos para poder enfocar el tema. La primera pregunta que ponemos sobre la cancha, bueno, a todos nos gusta el fútbol un poco, a lo mejor Sebastián, que es argentino, los peruanos, los paraguayos, y ni qué decir Eduardo está en Madrid, así que los voy a presentar. Ya después me dirás, hincha, qué equipo es. Según eso, te dejo hablar más o no, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos a Roberto Coronel con nosotros. Él es periodista, muchos de ustedes lo conocen porque pertenece al grupo ABC. Está trabajando en ABC TV y en el grupo ABC Color, si no me equivoco, es la institución que el grupo es conocido en medios de comunicación. Entonces, con nosotros va a estar Roberto, también va a estar con nosotros Eduardo González Vega. Él es de España, de Madrid, nos está acompañando de Madrid, es profesor de la Universidad Camilo José Cela, que es aquella universidad por su centro de gobierno y marketing político, que también está colaborando en esta formación.
Y está con nosotros Sebastián Cacaso, que es coach ontológico, es aparte de ser coach, es un gran amigo, tengo que decirlo, y somos muy cercanos, y la verdad he llegado a Paraguay gracias a él. Así que hay que decirle las cosas al pan y al vino, al pan y al vino que es vino. Bien, adelante. Ahora sí vamos con Roberto Coronel. Roberto, primero te vamos a ceder la pelota a ti, ¿no? Antes que salgas corriendo, porque sé que también ustedes ahorita hay una decisión política que se está viniendo fuerte para el Paraguay. Adelante, Roberto. Gracias, Gustavo. Un saludo a Eduardo, a Sebas, a Oscar y a todos los participantes de este webinar. Muy interesante realmente porque decíamos en una conversación previa que teníamos de organización qué tema tan importante el de la comunicación ante esta coyuntura, que no hace distinciones de nacionalidad, de Producto Interno Bruto, ni siquiera de cantidad de habitantes, porque a todos nos está pegando igual. El gobierno, es cierto, permítame una introducción informativa para dar continuidad a la idea que instalaste. El gobierno a estas horas se reúne en Consejo de Ministros en la sede de gobierno, que es el Palacio de López, para definir qué medidas estarán adoptando para los próximos días. Se aproxima la Semana Santa y convengamos que la coyuntura hace más propicia una medida restrictiva, digo porque también se desacelera la actividad económica, se puede disparar la actividad social o de recreación y es justamente eso lo que se quiere evitar. Los números de contagio se han duplicado en las últimas semanas en la República del Paraguay y el escenario hoy, la descripción que hacen las propias autoridades sanitarias, es de un estadio de catástrofe en Paraguay. Estamos en una situación de guerra, decían, y literalmente eso se está viviendo porque como los sistemas sanitarios, tanto públicos como privados, están colapsados, ahora se ha tomado la decisión de abrir los cuarteles para armar campiñas sanitarias o establecer ciertos pabellones de contingencia para poder dar una respuesta efectiva a pacientes que están requiriendo una unidad de cuidados intensivos y que literalmente están esperando en las afueras. Así que es gente que requiere una atención médica inmediata y que se está buscando desacelerar el ritmo de contagio y por ende lo más probable es que salgan a decir en las próximas horas de que nos vamos a una restricción absoluta, por lo menos 24 distritos que están considerados los de mayor riesgo de contagio o están constituyendo la zona roja en la República del Paraguay. 24 ciudades, entre ellas Asunción y otras del departamento central, donde se concentra el mayor porcentaje de contagio. Ese es el contexto en el que nos encontramos actualmente en la República del Paraguay y yendo directamente a lo que es el tema de fondo, estamos también atravesando por una crisis comunicacional. Uno se pone en la piel de la autoridad pública y realmente ha de ser difícil comunicar de manera eficaz o de manera asertiva en tiempos de dificultad. Más aún cuando uno ya viene con la carga de no haber hecho los deberes como corresponde. Digo la carga en el sentido es el reclamo que se hace diariamente desde los medios masivos de comunicación, pero obviamente hay una causa justificante que es la realidad epidemiológica. La causa justificante, digo, como para tomar decisiones tan drásticas como pedir nuevamente a la población que se quede en sus casas, so pena de perder la oportunidad de generar ingresos diarios. Paraguay tiene una población vulnerable muy alta, son jornaleros que viven del día a día y una restricción es literalmente decirles quédense en su casa a lo que Dios es grande. Así que es el primer desafío, comunicar eficazmente la decisión de decirle a la gente quédate en casa. Quédate en casa con el argumento, reitero, de que no se hicieron las tareas como corresponde. ¿Cómo comunicar? Es la primera barrera que debe superar y atravesar el gobierno y particularmente las autoridades sanitarias. Se está viviendo un fenómeno bastante particular porque veníamos de un descrédito absoluto a una especie de balón de oxígeno que está experimentando principalmente quien ha sucedido en la carga del ejercicio del desafío de comunicar al doctor Julio Mazzoleni, que renuncia al cargo del Ministerio de Salud, asume el doctor Julio Borba y es él quien debe asumir actualmente la conducción de la estrategia comunicacional del gobierno. Sobre él recae, principalmente ante un silencio absoluto por parte del presidente de la República, que no ha comunicado en los últimos días y lo único que ha hecho el presidente de la República fue en las últimas semanas irrumpir en un programa de televisión. Estaba dando el ministro de Educación una entrevista, él aparece en escena simplemente para bromear con el conductor y decirle que está trabajando. Fue lo único
que se encargó de comunicar el presidente de la República en una comunicación más abierta con un medio de comunicación. Obviamente eso solamente se ha tomado como un agravio a la ciudadanía, porque se tomó como que el presidente está ridiculizando una situación tan grave como la que estamos atravesando, ya que ni siquiera es capaz de él mismo, como conductor principal de las políticas públicas del país, hacerse un tiempo para comunicar acerca de algunas estrategias que están estructurando. Y allí entramos en el campo de la comunicación proactiva o la comunicación reactiva. El desafío que tiene el ministro de Salud es salir todos los días a enfrentar una situación de manera reactiva. No han comunicado eficazmente lo que es la planificación estratégica para hacer frente a esta situación por parte del Poder Ejecutivo. Y voy a citar un ejemplo de lo que podría considerarse un error comunicacional, un desacierto estratégico por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo. Ante este escenario de insuficiencia de camas disponibles, el colapso del sistema sanitario, hubo una conversación privada entre autoridades sanitarias y gerentes de hospitales o sanatorios privados. Se dijo desde los sanatorios privados que ellos estaban también atravesando por la situación de colapso, poniendo en riesgo las camas que tienen disponibles de manera separada para sus asegurados. Ellos disponibilizan cierta cantidad de camas para el sector público, pero mantienen un margen para sus asegurados. Ellas estaban cayendo en la situación de no poder dar respuesta a sus asegurados. Estamos hablando de una situación de catástrofe, como decía anteriormente. El planteamiento que surge del sector privado al sector público es: nosotros ofrecemos la infraestructura, equipamientos principalmente, dispongan ustedes de un espacio donde nosotros podamos equipar. Eso no se comunicó correctamente, y cuando cobra estado público, tiene únicamente la connotación de que se estaba queriendo privilegiar al sector privado para aumentar los costos del servicio a los clientes del sector privado y aprovechar la coyuntura para ganar más dinero. Así llegó la comunicación. Sin embargo, el planteamiento era disponibilizar mayor cantidad de camas para la atención a la demanda del sector público. ¿Cómo pudo haber caído esa información, entre comillas, tan benigna en un escenario tan catastrófico? Porque nunca se informó al respecto. Solamente se reaccionó ante esa coyuntura. ¿Cómo el Ministerio de Salud, que fue el convocante del sector privado y quien tenía a su disposición la infraestructura, que es un ex hotel en la ciudad de San Bernardino, no muy distante de la ciudad de Asunción, tenía a su disposición a través de una alianza estratégica con el IPS? ¿Por qué las autoridades sanitarias no comunicaron que dentro de la planificación estratégica estaba la ampliación de camas para dar mayor contención a un sistema saturado? Y solamente se comunica de que no se llevará a cabo el plan porque no se comunicó a tiempo. Solamente se informa del desistimiento por parte del sector privado, ya que se entró en esa vorágine de confusión. Es allí cuando la comunicación a destiempo, la falta de una planificación para informar de manera proactiva, termina provocando el fracaso de un plan que pudo haber servido y mucho a un sistema que hoy está saturado. Ahí vemos de vuelta cómo es que la falta de una planificación, o por lo menos el trazado de una estrategia para poder llegar de manera asertiva a los medios de comunicación y a partir de ellos al resto de la sociedad, hace que una intención, por más noble que sea, mal ejecutada, a destiempo y sin planificación, termine convirtiéndose en una bola de nieve que a la par socava la ya escasa credibilidad que tiene el gobierno. Es una situación bastante compleja por la que está atravesando la República del Paraguay, y es un problema esencialmente de falta de respuesta sanitaria, de falta de una ejecución oportuna de los planes que en teoría ya tenía diseñado el gobierno para la contingencia de esta situación, pero por sobre todo un severo problema de eficacia en la comunicación. Son ejemplos que quería poner a consideración, y lo hago en un formato de diálogo porque en realidad esto forma parte del debate diario que se tiene en los medios de comunicación. Hoy nosotros, como grupo comunicacional en ABC Color y en la mesa en la que me encuentro en radio más temprano a la mañana, en un programa que se llama La Primera Mañana, somos el fiel reflejo
de una dicotomía por la que está atravesando la República del Paraguay, una fuerte confrontación donde hoy, por toda esta situación, ni siquiera se tiene una tolerancia para tener criterios dispares. Hoy nos encontramos verdaderamente en una crisis comunicacional que es cuasi equivalente a la crisis sanitaria por la que también estamos atravesando. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias por tu intervención. Yo tengo ahí algunas preguntas, igual a las personas que están con nosotros, por favor, poner las preguntas en el chat, los que están con nosotros, para que puedan ya ir formulando algunas preguntas para después abrir el diálogo al final. Ahora cedo la palabra a Eduardo González Vega. Eduardo, como les dije, es profesor de la Universidad Camilo José Cela. Eduardo, adelante, por favor. Pues muchas gracias a todos por la invitación, a mis colegas de panel, por supuesto a la organización por contar conmigo y además Paraguay es uno de los países que visito donde mejor me hacen sentir cada vez que voy, así que un abrazo fuerte desde Madrid a todos los paraguayos. Y bueno, lo primero, banderas fuera, Gustavo, yo soy del Real Madrid. A partir de ahí ya tendrás que decirme cuánto tiempo tengo. O... Bueno, te puedo decir sinceramente, puedes hablar todo el webinar ya si quieres. Bien. Que No, lo que me gusta es el fútbol, ¿eh? Lo de la política, la comunicación y demás, pues oye, hay que ganarse la vida, ¿no? Pero no, claro que sí. En el fondo, yo sí que soy del Real Madrid. Así que un buen ejemplo de comunicación organizacional, ¿no? Sí. Podríamos hablar de ello también un día, porque es una marca a nivel mundial que, lo que hablaba Roberto, ¿no? Con una estrategia muy bien definida y que a día de hoy ha solventado todas las dificultades de que solo se hablara de lo deportivo cuando había problemas y ahora parece que el Real Madrid tiene una estabilidad institucional en el mercado bastante más alta que se traduce en una gran mejora de ingresos, ¿no? Pero bueno, eso sería tema abierto para otra cuestión. Yo cuando me invitaron para participar en este webinar y que pusiera algún caso de éxito de algunas instituciones que hayan hecho las cosas bien, otras que las hayan hecho mal y alguna tendencia, en tan poco tiempo yo voy a contar 3 breves ejemplos, ¿no? La idea es poder un poco ilustrar con algo gráfico que se pueda comprobar después por parte de los asistentes, si quieren, de cómo la comunicación es decisiva. O sea, yo por más que estaba escuchando a Roberto, estaba sintiendo con la cabeza, ¿no? Porque al final es cuestión de planificación y estrategia. Se quedaron viejos y obsoletos los tiempos en los que no se hacía caso a la comunicación. Pero es que también se ha quedado anticuado el hecho de gestionar y que alguien lo cuente después. O sea, eso murió. En las organizaciones del siglo XXI hay que gestionar comunicando. Es decir, la gente de comunicación debe de estar en el centro de la toma de decisiones ejecutiva. Y pongo un ejemplo sencillo. Cuando salimos con el carro por la mañana a trabajar y nos encontramos una obra, están asfaltando el suelo. Ahí ha habido un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque el vecino ha llegado directamente al atasco. No. Ahora, cuando se haga esa actuación política y de gestión, la gente de comunicación tiene que decir, es que hay que empezar una campaña previa. La gente tiene que saber qué día empieza la obra, tiene que saber cuánto dura, tiene que saber por qué le va a mejorar la vida con esa obra, tiene que saber cuáles son sus beneficios, tiene que saber cuáles son las rutas alternativas. Y luego hay que hacerle una valoración de cómo estaba antes y cómo quedó después el trabajo. Es decir, hay que tratar a la gente como personas y no como votantes. Y la comunicación es clave en todo eso. Se gestiona comunicando. Yo sí quiero que recuerden una frase, es que la comunicación tiene que estar en el centro de la toma de decisiones. Ejemplo positivo, les voy a hablar de una localidad portuguesa que se llama Nazaré. Un humilde pueblo pesquero con problemas de desempleo que tuvo momentos históricos importantes que no fue capaz de aprovechar y que gracias a una oportunidad, hay que ser honestos, que tuvo con un problema que era una playa donde había naufragios y la gente se ahogaba porque había muchas olas, ¿cómo transformaron eso en un destino de surf internacional? ¿Cómo lo hicieron? Porque se hizo política comunicando. El plan era cambiar ese humilde pueblo pescador y convertirlo en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo gracias al surf. Y se consiguió. Lo que decía Roberto, hubo una estrategia política que paralelamente se estaba contando a la ciudadanía. Coincidió que se surfeó una de las olas más grandes de la historia, ¿no? Y salió en todas las noticias y a partir de ahí nosotros en el centro de gobierno
que pudimos trabajar en ese proyecto de construir la marca de Nazaret, con mi compañero Nuno Cruz, se dio cuenta de que el municipio tenía que cambiar la perspectiva por completo, dejar de ser una humilde localidad de pescadores para convertirse en un destino turístico internacional. ¿Pero cómo se hace eso? Con estrategia, lo que comentaban anteriormente, corrigiendo debilidades. Es decir, tenemos una playa que nos genera problemas, pero ahora va a ser un gran activo porque va a traer surfistas, ¿no? Las debilidades hay que corregirlas. Afrontando amenazas, intentando buscar un cambio de vida y de costumbres a los vecinos que vivían allí porque les iba a cambiar todo. Les iba a cambiar absolutamente todo con la llegada de los turistas. Mantener la fortaleza, su identidad, lo que ya eran, un pueblo pescador que también tenía un sitio religioso de culto, el sitio de Nazaret, y eso había que potenciarlo. Y por otra parte, explotar oportunidades. Si va a venir la gente a hacer surf, busquemos un calendario anual, cultural, para que pueda atraer todavía más turismo. Se organizaron campeonatos de fútbol playa, de balonmano, festivales culturales, de todo. Se hizo de todo. De hecho, les voy a poner en el enlace, en el chat, un enlace para que vean hasta qué punto llegó la campaña de comunicación de Nazaret, que la campaña Visit Portugal, en Times Square, en pleno corazón de Nueva York, hicieron un anuncio a tamaño real de cómo eran de grandes las olas en Nazaret, que eran más grandes que los edificios. Eso puso a Nazaret en el mapa, hizo que la gente fuera, hizo que la gente invirtiera y consiguió por fin poner en el mapa internacional del turismo y del surf un municipio por una gran estrategia de comunicación. Tuvo su oportunidad y fueron capaces de aprovecharla. Es decir, hay casos en los que se consigue y se hace bien esa gestión política, pero la comunicación es clave. Si nos olvidamos de ella, es muy fácil cometer errores. Por eso hay que pensar diferente, ¿no? Nosotros decimos que las cosas pueden hacerse bien o como siempre. Y la clave es hacerlas bien. Luego, un ejemplo negativo que, bueno, ahora para acabar, Nazaret es uno de los 3 destinos de surf mundial junto con Hawái y con Bali. El primero de Europa, tiene superávit en el desempleo y tiene una temporada, ocupación en temporada anual del 72% del hotel, temporada alta del 96%, o sea, una locura. Y todo gracias a una muy buena estrategia de comunicación, a aprovechar la oportunidad y a contar la historia de Nazaret. Funcionó muy bien. Pero no es oro todo lo que reluce, ¿no? También hay casos negativos relativamente sencillos de contar y uno es el que hablaban el ponente anterior y yo les puedo explicar el que hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuando se decretó el estado de alarma y confinaron nuestro país, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese momento? Pues una vez más, una mala estrategia de comunicación. No se gestionaba comunicando, se gestionaba incertidumbre continuamente. Se decía que iba a haber pocos casos, hubo muchos. Se decía que la vacuna iba a venir pronto, llegó tarde. Se dijeron cosas que no eran ciertas o no se demostraron ciertas, como que se iba a crear un comité de expertos, del que nunca tuvimos noticias. Luego se intentaba amordazar a los periodistas con ruedas de prensa sin preguntas. Después, como había críticas, ruedas de prensa con preguntas por videoconferencia que previamente había que pasarle al departamento de comunicación del presidente. Es decir, un lío tras otro por una falta de estrategia y de buena comunicación. Es cierto que la pandemia y el coronavirus lo han cambiado todo, que era imprevisible. Y ahí hay que entender también en parte a nuestros gobernantes. Pero eso no quita para intentar hacer las cosas mejor. Y hay que aprender de los errores. Y hay que gestionar comunicando. Y en una situación de crisis como la que vivimos, no puedes contribuir a que haya más desconfianza. Al contrario, hay que generar certezas, confianza, tener iniciativa y salir a ganar el encuadre. A que se hable de lo que a las autoridades públicas les interesa porque es lo mejor para el país en una situación de pandemia. Porque no estamos hablando de política, estamos hablando de salud pública. Estamos hablando de algo muy, muy importante que puede ser una de las grandes crisis del siglo, ¿no? Y un último ejemplo para acabar y no comerme todo el tiempo es de por dónde van las tendencias. Y en ese sentido les quiero hablar de, que seguro lo conocen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿no? Ha llegado a la presidencia de su país en base a su relato personal, a ser un outsider
que juega el papel contrario a los partidos tradicionales que están desgastados, ¿no? Y por esa desafección que hay en la política ahora en muchos países. Y claro, esos relatos personales están calando en muchos países y acaban siendo efectivos en las elecciones. Es lo que le pasó a Bukele imponiéndose a Arena y al FMLN, ¿no? Luego hemos visto que Bukele, una vez llega al poder, gobierna a golpe de tuit, directamente, ¿no? La política espectáculo es la tendencia que tenemos ahora. Se hizo un selfie en la Asamblea General de Naciones Unidas que se hizo viral y todo el mundo conoció. Sale a comparecencias públicas con la gorra girada para atrás, que por ejemplo en Europa sería impensable en un político. Y luego ha continuado su éxito electoral ganando las elecciones legislativas que se celebraron hace poco. Su partido ha ganado también las elecciones en San Salvador, que es el principal motor del país, derrotando al alcalde Neto Mason. Es decir, con un partido que se llama Nuevas Ideas y que, pues, hay que empezarse a plantear la efectividad de este tipo de herramientas porque la tiene. Y a mí aquí, como profesor y como consultor, siempre me gusta introducir que hay que apelar a la ética. Hay que apelar a la ética. No todo vale, se pueden hacer las cosas bien, hay que ponerse en manos de profesionales y trabajar pensando en que si somos un gobierno o un partido político, los ciudadanos son personas y no votantes. Si somos una empresa, los ciudadanos son personas y no clientes. Si somos profesores, los alumnos son personas y no alumnos. Y yo creo que va a ser uno de los grandes cambios culturales en las organizaciones del siglo XXI que tenemos que intentar entender cuanto antes y que vivimos en la era de la comunicación. Y si vivimos en la era de la comunicación, tenemos que gestionar comunicando. El reto es hacer las cosas bien y no hacerlas como siempre. Así que yo creo que con un ejemplo en positivo, del cual pueden después curiosear un poco más en Internet, un ejemplo negativo, que es el que tuvimos en mi país, y explicar que hay nuevas tendencias que son efectivas, pero que por favor debemos apelar a la ética y no jugar solo con la política espectáculo, ¿no? Estamos hablando de cosas que afectan a la vida de las personas. Y yo creo que, por cerrar, vivimos la era de la comunicación y se gestiona comunicando. Y tenemos que hacerlo bien y no como siempre. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por compartir estas 3 experiencias. Cualquier parecido con la realidad de nuestros países es pura coincidencia. Nada más les digo, nada más les digo. A veces los libretos parecen que vienen importados, no. También pasa en el primer mundo, y pasa en Europa, como también pasa en Paraguay, pasa en Perú, en Argentina, en diferentes países. Tenemos crisis, cosas positivas y no cosas tan positivas. Una breve cosa, Gustavo. Sí, perdona, sí, Eduardo. es que yo que viajo mucho y doy clases por todo el mundo, cada vez que vas a algún sitio, los locales dicen que mi país es el peor, y no es verdad. Y no es verdad. En todas partes cuecen habas. Por eso es muy importante estas experiencias internacionales, para quitarnos complejos. Y esto va de personas. Existen cuestiones culturales, pero esto al final va de personas y de intentar cambiar las cosas. O sea que, en ese sentido, yo creo que pongámonos todos los pies en el suelo. Totalmente. Muchas gracias, Eduardo, por esa aclaración y esa intervención. Y bien, por favor, apuntar las preguntas porque después viene el conversatorio. Yo ya tengo algunas para ambos, pero por favor, el objetivo del webinar es que ustedes también pregunten, ¿no? Y los escriban en el chat. Ahora le cedo la palabra a Sebastián, que va a hablar desde su perspectiva, desde el punto de vista comunicacional. Adelante, Sebas. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a los panelistas que acompañan esto. La verdad que verdaderos expertos, yo no sé mucho de qué voy a hablar, ¿no? Pero yo sí puedo aportar la experiencia que tenemos trabajando en organizaciones, y donde vamos siempre, y lo primero que te dicen en todas las empresas, los dueños, los directivos del sector público es, aquí tenemos un problema de comunicación. Y nosotros nos quedamos ahí callados, los miramos y un poco en tono jocoso le decimos, bueno, traigan a comunicación que lo echamos y resolvemos el problema. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero el tema no es la comunicación en sí, es lo que le decimos nosotros, es que la gente no se sabe comunicar. Y ahí es donde, un poco tomando lo que decía Eduardo, ¿no? Esto de veamos a las personas, cómo gestionamos comunicando. Toda organización es una red de conversaciones que está sostenida por una red de compromisos. ¿Y qué es lo que vemos que ocurre? Que a veces las conversaciones no se dan y muchas más veces los compromisos no existen. Entonces, ¿cómo podemos gestionar cualquier cosa si no tenemos realmente conversaciones
que se den en la manera que se tengan que dar, porque a veces se dan, pero falta el elemento principal de toda comunicación que para mí tiene que ver con la escucha. ¿Sí? Porque puede haber mucha gente hablando, pero si no hay nadie escuchando del otro lado, no hay comunicación. ¿Sí? Y hay un componente primordial en todo esto que tiene que ver con la emoción. ¿Sí? Porque una cosa es decir lo que tenemos que decir y otra cosa es que el receptor, pues ¿se acuerdan cuando veíamos en la primaria el diagrama de la comunicación, ¿no? El emisor, el receptor, el canal, sí, eso falla porque no tenemos en cuenta cuáles son los filtros cognitivos que tiene el receptor del mensaje. Eduardo antes hablaba de no pensemos en votantes, pensemos en personas, no pensemos en clientes, pensemos en personas. Y las personas son las que realmente tienen las emociones y los sentimientos y que producen a través de esto respuestas a lo que están escuchando. Pero ¿qué pasa? Si no diseñamos un mensaje desde el receptor que tenga la suficiente empatía como para que el que está recibiendo el mensaje lo escuche de determinada manera, van a empezar a ocurrir los malos entendidos. Esto que mencionaba Roberto con su ejemplo entre lo público y lo privado, que en definitiva el mensaje que salió fue otro, ¿sí? Porque había como hasta cierta malicia en lo que se estaba comunicando, intencionada o inintencionadamente, pero frente a una población que ya está cansada y cada cosa que escucha es una gota más en el vaso que está a punto de rebalsar, indefectiblemente necesitamos una comunicación que pueda empezar a vaciar este vaso. ¿Sí? ¿Y qué tenemos en vez de tener eso? Tenemos un presidente que hace 20 días que ni siquiera emite un Twitter, ¿no? Y se perdió como la comunicación porque sin el emisor tampoco hay comunicación. Entonces, yo un poco lo que apelo en esto y que trabajamos en las organizaciones es eh, el cómo estamos comunicando, en cómo estamos siendo empáticos, en cómo tenemos una escucha activa a la hora de validar la comunicación, porque sin la escucha activa no tenemos una validación, y cómo entendemos el mundo emocional del que está del otro lado. Porque si no entendemos el mundo emocional, y esto las empresas de marketing ya lo saben hace años. Sí, Coca-Cola no vende más una gaseosa azucarada color negra con... Sí, Coca-Cola vende felicidad y la gente genera empatía con la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Ahora, las marcas ya lo saben, ¿sí? Los líderes de las organizaciones todavía están un paso atrás que no entienden y no arman este plan y estrategia que mencionaba muy bien Eduardo, de qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, quién es la gente que va a recibir nuestro mensaje. Y sobre todo algo que me parece muy importante es para qué vamos a comunicar lo que vamos a comunicar. ¿Sí? Hay un autor norteamericano que se llama Simon Sinek, que él se arroga como haber descubierto el círculo dorado, donde está qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y él menciona como todas las empresas del mundo comunican qué es lo que hacen, ¿sí? Algunas comunican cómo lo hacen, pero ninguna comunica el por qué lo hace. Pero cuando tenemos casos de empresas o personas que comunican primero el por qué, las personas que tienen esos valores o esa manera de ver la vida se alinean atrás de eso, ¿no? Y explica atrás de algunos ejemplos, por ejemplo, de Apple, cómo hace para vender tanto, porque Apple realmente termina comunicando el por qué hacen lo que hacen, ¿no? Ser disruptivos, marcar la diferencia. Y Apple no tiene redes sociales, ¿sí? La gente que va a comprar Apple no es porque lo vio en Facebook o lo vio en Instagram. No tienen redes sociales y la gente va a comprar y va a comprar un producto que sale el doble que un producto promedio del mercado, pero tiene un agregado que es el por qué hacen lo que hacen. Y fíjate cómo las personas que tienen una Mac, ¿sí? Generalmente la Mac está limpia y brillante, ¿sí? Los que tienen otro tipo de computadora le tienen lleno de stickers, sucias y no le prestan mucha atención porque eso genera como esta identidad, ¿no? Pero necesitamos encontrar un tipo de comunicación, tanto en las empresas privadas como a nivel comunicación pública, que identifique a las personas con lo que estamos haciendo. Porque si no se identifican, no se van a alinear. Y si no se van a alinear, no vamos a ir detrás de esto todos juntos. Y para terminar mi reflexión, la verdad es que hoy estamos todos arriba de un barco y el barco tiene un montón de agujeritos que se llaman COVID-19 y el agua está entrando cada vez más profundamente. ¿Sí? Y los que estamos arriba del barco estamos todos,
primero y principal. Nadie se puede hacer el sonso y decir, bueno, el agujero no está de mi lado, ¿sí? Estamos todos arriba del barco y si el barco se hunde, nos hundimos todos. Y tenemos una y otra vez que remar todos para el mismo lado. ¿Sí? Antes del COVID podíamos darnos el lujo de que uno remen para adelante, otro remen para atrás, otro para el costado y el barco seguía dando vueltas. Pero hoy no nos podemos pegar ese lujo, porque además se ha perdido la brújula. ¿Sí? El que sepa dónde está la brújula, que le indique, pero se perdió la brújula y necesitamos que nuestros líderes apunten hacia dónde está el norte, para que los demás podamos remar todos juntos hacia el mismo lado. Si esto no ocurre, indefectiblemente nos vamos a hundir todos. ¿Sí? Ocupemos el lugar que ocupemos, tengamos la posición económica que tengamos, en este barco nos hundimos todos lamentablemente. Y para coordinar cómo vamos a remar, lo que necesitamos es saber comunicar, ¿sí? Y tener gente que tenga la capacidad de hacerlo de la manera más empática posible. Porque encima estamos todos como muy sensibles, ¿no? Te dicen, dale, remá más rápido y te ofendes. Así que realmente poder tener esta empatía requiere de líderes, de gestores más preparados, de una planificación, una estrategia y tener la empatía y el tino suficiente para hacerlo de la manera correcta. Gracias. Muchas gracias, Sebas, por tu participación. Ha habido varios conceptos que casi en simultáneo, no han ensayado por si acaso, ¿eh? Primera vez que se conocen los tres, están en diferentes partes del mundo, estamos. Pero hay un hilo conductor, han hablado de comunicación, pues obviamente, se han comunicado, nos estamos comunicando, han hablado de planificación, fíjense, han hablado de crisis, que esa palabra, bueno, trilladaza, ¿no? En medio de esta pandemia y siempre, pero todos han hablado de temas de ética, del tema de empatía. Yo tengo 4 preguntas, ¿no? Y se los quiero dejar a ustedes, pero para que después lo piensen. Pero antes voy a leer algunos comentarios que me parece que son atinados, porque para eso han estado el webinar. Las 4 preguntas creo que es fundamentales, que ya algo Sebastián había dicho, ¿no? ¿Qué decir? ¿No? ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo decirlo? ¿Por qué decirlo? ¿Y para qué decirlo? Yo les digo como experiencia particular, yo lo contaba a Sebastián, brevemente me ha tocado por circunstancias, estoy como regidor aquí, acá, bueno, en términos, en España, Ayuntamiento de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana tiene 12 millones de habitantes. Se imaginarán ese consejo, y si me están escuchando los concejales, lo siento, pero es complicadísimo ponerse de acuerdo 39, ¿no? ¿Qué me va a decir Eduardo en el Congreso de los Diputados que tienen allá en España y así, en Paraguay, y cada uno tenemos nuestros temas? Pero cuando entras a la política, y le digo como experiencia, esas 4 preguntas, 5 preguntas siempre me las hago antes de entrar al consejo, antes de abrir el micro, porque a veces simplemente queremos decir cualquier cosa. Se los dejo ahí más como rebote, y hay una primera pregunta de Roberto, que va para ti, ¿ah? La pregunta que te hacen es, y voy a leer lo que dice Carlos, dice, el problema comunicacional del actual gobierno, entiendo que el gobierno del presidente Marito, ¿no? El problema actual del gobierno se vio desde el inicio de su gestión, dice. ¿Por qué considera, señor Roberto Coronel, ¿no?, que este problema se da? ¿Es por la falta de preparación o porque aún no hay ni menciona la importancia de la comunicación en la gestión pública? Y ahí pone un caso ejemplo del ex viceministro de la Rectoría y Vigilancia de la Salud, el señor Julio Rolón. ¿Qué piensas sobre eso, Roberto? Bueno, sí, yo quisiera primero empezar la respuesta siendo sincero. El gobierno de Mario Abdo Benítez, si nos circunscribimos estrictamente a la pandemia, empezó con mucha credibilidad su abordaje de la pandemia. Incluso fue celebrado lo que hizo el gobierno, la administración de Mario Abdo, por haberse anticipado a un escenario catastrófico y haberse comunicado con la gente con sinceridad, con franqueza. ¿Qué sinceridad y qué franqueza? Diciendo, nosotros no estamos preparados para una ola masiva de contagios en términos de infraestructura. Realmente nadie lo estaba. Ocurrió en Europa, seguramente Eduardo nos puede dar muchas más referencias. Nosotros recibimos de segunda mano la información, él lo vivió y lo sabe. Pero el gobierno de Mario Abdo Benítez, con Julio Mazzoleni a la cabeza,
Cuando ese 7 de marzo se reporta el primer caso en Paraguay y posteriormente se resuelve ir a una cuarentena total, comunica de manera correcta. Le pone a la ciudadanía en contexto la situación en contexto de la infraestructura sanitaria que está a disposición y al gran desafío al que nos estamos enfrentando. Obviamente ya con la experiencia del colapso del sistema sanitario, por ejemplo, en Italia y otros países. Paraguay tiene el gasto de bolsillo, es decir, la gente, a pesar de tener hospitales públicos o privados, igual paga de sus propios recursos mucho dinero. Tiene uno de los índices más altos de gasto de bolsillo en el sistema sanitario. No era novedad para la gente que el problema de infraestructura sanitaria sea algo recurrente, pero comunicarlo en ese momento, donde la gente tenía que dejar a un lado su derecho a ir a trabajar, tenía que relegar en ese momento su facultad constitucional de trasladarse de un lugar a otro, pues era oportuno. En ese momento el desafío era demasiado grande. ¿Cuál fue el problema de la administración de Mario Abdo Benítez y su enfoque sanitario? Que tuvo un periodo de tregua, y era algo que también quería comentar luego de escucharle a los demás expositores, tuvo un periodo de crédito, un periodo de licencia que no lo supo aprovechar. Y no era un periodo como para producir un cambio mágico, porque no vamos a tener la cantidad de hospitales que requerimos, porque es imposible en ese corto lapso de 21 días, 28 días o un mes en el que nos encerramos definitivamente. Pero sí era el tiempo oportuno para dar en la siguiente vuelta un mensaje acerca del fortalecimiento del sistema que ya teníamos. ¿Cuál fue la comunicación posterior del gobierno de Mario Abdo Benítez? Ni siquiera fue una comunicación provocada por ellos, fue una comunicación nuevamente reactiva a raíz de las publicaciones de medios de comunicación que se percataron de que hubo un esquema de corrupción en el aprovisionamiento de insumos estratégicos para el personal de salud. Hubo problemas en la convocatoria de proveedores para que puedan hacer frente al desafío de traer los insumos de diversos destinos cuando efectivamente el mundo ya estaba atravesando por un problema logístico. Pero el problema no era la logística, el problema fue la comunicación, el problema fue el proceso, el problema fue la transparencia. Y allí hay un punto que también quiero significar. Saber comunicar no es ser elocuente, porque la elocuencia la tenía el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien terminó yéndose por falta de credibilidad a pesar de su elocuencia. Cuando uno no aprovecha el crédito que le da la comunicación eficaz, pues al momento de pagar le vienen los intereses ya por las nubes, si es que uno no tiene la solvencia material para hacer frente a ese compromiso. ¿Qué pasó con Mazzoleni? Mazzoleni tenía respuestas para todo, pero había una incongruencia entre lo que él decía y la realidad. Y allí volvemos con el tema de la ética que mencionaba Eduardo. Puedo comunicar un escenario catastrófico siendo elocuente, pero siendo realista, siendo ético, apelando a la verdad. Cuando traslado mi elocuencia a un manejo estrictamente retórico que no tiene un sustento fáctico, pues no importa lo elocuente que pueda ser, porque ya nadie va a creer y se produce lo que en comunicación nosotros conocemos como ruido de la comunicación, a lo que interrumpe el proceso de la llegada hacia la comunicación eficaz, que es que cumpla con su cometido, la comunicación, y se traduzca posteriormente en un resultado que es lo que podemos denominar la eficiencia. Respondo de esa manera a la pregunta. Empezó bien el gobierno de Mario Abdo Benítez desde el Ministerio de Salud, a tal punto que muchos vanagloriaban al ministro de Salud de aquel entonces, Julio Mazzoleni. Hubo un joven que todos nos preguntamos qué pasó con él a estas alturas, que se había tatuado la imagen del ministro de Salud en la piel, y a partir de allí era Julio Mazzoleni equivalente a un dios. Pero su comunicación incorrecta o no consecuente con los resultados hizo que nada de lo que pueda decir o nada de lo que pueda estructurar el gobierno ya tenga cabida en la intolerancia de la gente. Por eso insisto con este concepto. Tomemos también como que la comunicación, ya sea desde el ámbito público y también desde el privado, es un bono que colocamos, que más tarde nos vendrá la demanda con los intereses ya
consecuentes. Así que tenemos que estar preparados para ese momento de la devolución, porque todo aquello que yo comunico termina siendo un compromiso inmediato, también un compromiso en el mediano y en el largo plazo. Comunicar, por eso insistimos con ese concepto, es un proceso permanente, es un proceso dinámico de readecuación sistemática que requiere de una planificación estratégica. Perfecto, muchas gracias Roberto por tu respuesta. Ahora la pregunta va a venir para Eduardo, ¿ok? Pero solamente quiero dejar un paréntesis. No necesariamente, es una opinión, desde como moderador, no necesariamente porque está en las redes o porque está en los medios, está comunicando. También es cierto, nosotros como peruanos lo hemos vivido. Nosotros hace poco tuvimos un presidente, bueno, fue vacado, y durante la pandemia, cuando estuvimos todos confinados, el Perú ha sido uno de los países con un confinamiento más duro, y él salía todos los días al mediodía, ¿no? En bromas le decían la reina del mediodía, ¿ya? Se los digo en pocas, pero pues eso pasó. Y todos los días parece que el peruano se acostumbró a comer y a escuchar al presidente. Bueno, bromas aparte, muy allá de lo que él todos los días hablaba. No sé si que lo que decía era fundamental o era importante. No sé si se desgastó, eso es otro tema. Pero Eduardo, hay una pregunta para ti de María, menciona, dice, bueno, primero el primer comentario que ha hecho, me gusta mucho, Eduardo, porque enfoca en lo positivo y también las cosas negativas, aquellas cosas que no hayan funcionado. En la pandemia han generado crisis en todo el mundo, no solo en el Paraguay. La pregunta para él sería, en medio de esta crisis, ¿cómo se hace un paréntesis en medio del incendio que estamos viviendo? Si tuviera la respuesta, todos los gobiernos del mundo estarían rifándose por contratarme, sin duda. Y no es tan sencillo. ¿Por qué? A mí el problema no es cómo solucionarlo ahora. Ahora hay que sobrevivir. El problema es cómo nos agarró la situación cuando llegó el problema. ¿Me explico? Esto es como si tú de repente agarras varicela. Si estás sano y estás bien, vas a pasarlo mal, pero te vas a recuperar. Si tienes una salud descuidada y tienes algún tipo de problema añadido, puedes tener graves problemas que puedes llegar incluso a fallecer, ¿no? Aquí ha ocurrido igual. Ha llegado el COVID y a los que estaban bien les sigue yendo bien y a los que estaban mal les ha ido peor, ¿no? A todos nos ha afectado, sin duda, pero ¿a quién le viene mejor? ¿Quién está sobreviviendo mejor? Aquellos países que tienen una hoja de ruta, una planificación, un lugar al que ir y que cuando viene un imprevisto como este, de verdad, tampoco caigamos en la demagogia de son todos unos inútiles, no saben hacer nada, porque tampoco eso sería honesto, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha superado a todos y nos está superando a todos y a los gobernantes también, ¿no? Pero dentro de que era un problema muy grave, se podían hacer las cosas mejor. Una prueba del 9 para medir esto es cuando los políticos opositores critican al gobierno muchísimo porque lo está haciendo mal con el COVID en cualquier lugar del mundo. Y claro, la pregunta es, si con esa situación tan mala que tiene el gobierno, su popularidad sigue baja y usted no tiene apoyos, cómprese un espejo. Cómprese un espejo. Es decir, con todo lo mal que lo está haciendo este gobierno, ¿ustedes no son capaces de posicionarse como alternativa? Cómprense un espejo. Hay que intentar hacer las cosas bien. Para mí además, esta crisis podía generar una gran oportunidad, porque yo creo que vivimos una época en la que hacen falta verdaderos liderazgos. Lo pienso de verdad. No puede ser una cuestión aleatoria que te toque un gobierno, ¿no? Hay que agarrarlo y liderarlo de verdad. Y cuando ha habido esta crisis mundial, ha habido algunos dirigentes que se han posicionado en una situación correcta diciendo, señores, tenemos un problema, esta es la realidad y vamos a salir hacia adelante por este camino. Vamos a tomar decisiones duras, vamos a hacer no sé qué. Angela Merkel en Alemania ha sido un gran ejemplo de esto. Ha gestionado una situación bastante dura, la que están viviendo hoy mismo, pero su popularidad y su respaldo ciudadano ha sido bastante notable. ¿Por qué? Porque ya estaban en una buena situación, tenían una buena estrategia de país y cuando vino este problema tuvo el liderazgo necesario para conectar con la ciudadanía, porque al final es un poco también lo que decía Sebastián, ¿no? Es que esto va de escuchar. Es que la comunicación, el proceso de escucha es clave. Y después, lo que decía Gustavo, ¿no? En los 5 W, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué tengo que hablar. Y es que en comunicación menos es más.
Las cosas tienen que ser sencillas, y más en tiempo de crisis. La gente lo único que quería es saber cómo puede seguir adelante con su vida de la forma más sana y con todas las posibilidades económicas que se le permitan. De hecho, ¿cuándo hemos tenido confianza en los ciudadanos en los gobiernos como al principio de esta pandemia? Yo no lo recuerdo. Y desperdiciaron la oportunidad en muchos países. ¿Por qué? Porque pensaron que esto era una situación más de la que sacar partido político, y esto era otra cosa. Está siendo otra cosa, nos ha cambiado la vida. Entonces hace falta liderazgo, es decir, gente que tenga visión de Estado, gente que esté dispuesta a sacrificar su futuro político porque hay que sacar al país adelante. Es que es una situación extrema, complicada, y está afectando mucho más a aquellos que no tenían estrategia. Entonces, sobre cómo hacer el paréntesis, yo creo que es momento de reposicionar la situación de cada país, poner una hoja de ruta, que el primer paso tiene que ser salvar a la población en lo sanitario y en las posibilidades económicas, y a partir de ahí seguir construyendo país. Pero no cuando superemos esto vamos a seguir haciendo el trilero con los gobiernos, ¿no? O sea, aprovechemos la ocasión para hacer las cosas diferentes. Y yo creo que el liderazgo es clave en todo esto, y sobre todo que la comunicación, insisto, tiene que estar en el centro de toma de decisiones. La gente necesita certezas, necesita saber cuándo se va a vacunar, necesita saber si va a poder abrir su negocio, necesita saber qué va a pasar con su vida en el medio plazo. Que tenemos una situación complicada y no es posible, si es que lo entendemos, pero no lo compliquen más. Menos es más. Una buena estrategia y hacer las cosas sencillas. Y luego lo que decía Sebastián me parece clave, jugar con las emociones. Y esto no en un tono populista, de ir a lo fácil. Al contrario, si es que el cerebro humano primero siente y después piensa. Y además pensamos sobre las cosas que nos han hecho sentir. Por eso las decepciones que nos han llegado en la pandemia se han multiplicado en nuestro interior. La clave es jugar con las emociones, pero para hacerlo desde un punto de vista ético, en positivo, y para construir, que es para lo que están los gobernantes públicos, ¿no? Y también, ¿qué podemos hacer todos en primera persona? Deberíamos reflexionar un poco, ¿no? Los profesores tenemos que hacerlo diferente, los consultores tenemos que asesorar diferente. Ha cambiado todo y la comunicación para mí es clave. Y luego, lo que comentaban, no hay que estar en todos los sitios, es que menos es más. Pocas cosas bien explicadas, jugando con las emociones, teniendo iniciativa y en el fondo liderando. Para mí es sencillo explicarlo. Lo que pasa es que luego hay que ser capaz de interpretarlo en una situación tan complicada como esta, pero para eso están, para eso están. Y ese es el reto, y es un reto exigente. Y luego también yo creo que cuando den ese primer paso, la ciudadanía, si es que lo estamos esperando, necesitamos que nos lideren porque la situación es dramática en muchos lugares. Pero hay que hacerlo desde un punto de vista ético y hay que intentar recuperar la confianza del ciudadano. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Y solamente antes de pasar la pregunta a Sebastián, que vayan pensando, tanto Roberto como Eduardo van a tener 30 segundos para dar el mensaje final, ¿eh? Van a utilizar menos es más, van a utilizar en este momento. Lo que decía Eduardo es fundamental, ¿no? Y una de las cosas que las poblaciones y las organizaciones y las instituciones piden cuando se da un mensaje es qué es lo que quieres comunicar en el fondo. No queremos grandes conferencias de prensa o grandes directorios que duran, no sé, 3, 4, 5, 6 horas. Yo hoy día estaba en una reunión de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde y se aprobó 2 dictámenes. Con eso les dije todo. Era una locura, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Las personas y la ciudadanía, los ciudadanos necesitamos respuestas concretas y directas. Al grano, como se dice aquí, o sea, ¿puedo o no puedo? ¿Se va a dar o no se va a dar? ¿Y por qué no se va a dar? ¿Y cuándo vamos a poder? Si hay una posibilidad, una certeza sobre ello. Sebas, tú has tocado un tema de la empatía, pero hay una pregunta, ¿no?, de Laura que habla de la situación del gobierno, y algo que fue tendencia, dice, en las redes sociales en el Paraguay fue ¿dónde está Marito? ¿No? El hashtag ¿dónde está Marito? Dice que fue tendencia. La pregunta es, como expertos, ¿consideran una debilidad del gobierno, o en este caso del presidente, si quieres, la estrategia del presidente no asuma el vínculo comunicacional con el país? ¿Crees que hubo un error o a lo mejor de repente te va a escuchar Marito y de repente te llama, ¿no? Porque cómo generar vínculo con la organización y cómo generar vínculo con la ciudadanía, porque en el fondo se debe a la ciudadanía.
el gobernante está para eso, ¿no? Es lo primero que te dice, ¿no? Cuando tú juramentas, te dice, ahora me dedico a la ciudadanía, bienvenido al servicio civil. Bueno, ese es el servicio, pues, justamente. ¿Qué opinas sobre eso, Sebas? Yo creo que los demás son más expertos que yo en este tema, pero a ver, todo comunica, ¿sí? El silencio también está comunicando algo. Y me parece que el gran silencio al que se ha llamado Marito hoy responde a una cuestión de miedo e incertidumbre, de no querer decir nada para no pifiarla. Marito podría haber quedado en la historia como el presidente meme acá en Paraguay. Creo que en la historia de Paraguay a nadie le hicieron tantos memes como a Marito, que podría también haber, si le hubiera encontrado la vuelta, podría haber comunicado algo distinto, algo más fresco, algo más divertido, algo más jovial. Pero yo creo que no supo aprovechar la oportunidad de reírse del mismo, ¿sí? Y generar más empatía con la gente. La psicología positiva, que es una ciencia que trabaja la felicidad, habla de que se necesita una noticia mala equipararse con 3 noticias buenas para que uno esté en un nivel neutro de emoción. ¿Sí? Por cada noticia mala necesito 3 buenas para equipararla. Si uno quiere estar como en un nivel de bienestar un poco más elevado, cada noticia mala tiene que ser equiparada con 16 noticias buenas. ¿Sí? Fíjate el nivel de creación, planificación, ejecución de comunicaciones que tenemos que tener como para que la gente esté más o menos, no digo contenta, pero no tan enojada con lo que está pasando. Y ahora que Roberto comentaba toda la sinopsis desde dónde empezó la comunicación de este gobierno con el tema coronavirus y dónde terminó, la verdad que Paraguay tenía muchísimas cosas buenas para comunicar. Sí, muchísimas cosas buenas a nivel nacional, a nivel internacional, de cosas que se hicieron, de cosas, pero que evidentemente no tuvieron como la capacidad de poder generar esta comunicación para que la gente tomara conciencia de lo que sí se estaba haciendo bien o incluso lo que se estaba haciendo más o menos, pero a diferencia del mundo, que aunque sea un meme, pero por lo menos reírse Marito mismo de sí, o reírse Marito de sí mismo, como para poder generar más empatía y más con cierto estrato sociocultural que utiliza las redes como medio de comunicación. Eh, que Marito no hable me preocupa, ¿sí? Y yo creo que es parte de un silencio por miedo o por querer tener algo demasiado armado a la hora de salir a comunicar algo y que no realmente no lo golpeen tanto como ha pasado en los últimos decretos que han sacado, ¿no? Sacaron un decreto un viernes, el sábado a la mañana lo cambiaron, el domingo a la mañana lo cambiaron de vuelta, el lunes, martes, y al final la gente no sabía qué puedo hacer, qué no puedo hacer, dónde puedo estar, dónde no puedo estar, cuándo va a empezar o no. Yo hice muchos talleres el año pasado trabajando el tema de emociones y comunicación con los líderes, ¿no? ¿Qué hacemos los líderes en crisis? Y les preguntaba a todos, ¿no? ¿Qué emociones les han surgido en este tiempo de la pandemia? Número uno por lejos es incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre entendiendo como no sé qué va a pasar, ¿sí? Y realmente la incertidumbre te termina matando, ¿no? Pero que realmente como gobernante y como líderes lo que no podemos es generar incertidumbre en la gente. Yo creo que hoy Marito está generando esta incertidumbre. Y en contra, tenemos un ejemplo de una entrevista que hicimos en el programa con Roberto y con Oscar, un empresario que estaba como a punto de cerrar su empresa y le dijo a la gente, miren, tipo, nosotros no queremos cerrar, pero no podemos seguir pagando estos sueldos. ¿Sí? No sabemos qué va a pasar. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y tiró como esta pregunta a la gente. Desde la honestidad de, miren, yo no tengo todas las respuestas. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Todos los empleados de la organización se juntaron y vieron cómo hacer para bajarse los sueldos, ver a quién se bajaba más, ver quién se bajaba menos porque tenía una situación familiar, ¿sí? Y elevaron una propuesta al directorio. Creo yo que decir a veces, miren, no sé qué vamos a hacer, pero tiro la pregunta para ver cuál es la respuesta de todos los que están ahí puede ser interesante. Obviamente a nivel gobierno es como muy difícil poder hacerlo, ¿sí? Porque necesitas un referéndum y es como imposible. Pero a veces decir, mira, yo no tengo todas las respuestas, creemos que va por este lado, ¿sí? Nos podemos equivocar porque somos seres humanos también, y partir de esa base de humildad que creo que es lo que está faltando al pueblo de Paraguay ver en sus representantes, porque una de las cosas que vemos es como demasiada soberbia, y es no entender quién es tu interlocutor. Y aquí culturalmente hablando, al soberbio no es bienvenido.
¿sí? Por eso los argentinos no nos quieren, ¿no? Pero realmente tenés que leer con quién estás conversando, ¿sí? Si no entendés con quién estás conversando, no podés armar una buena conversación. Dale, Sebas, muchísimas gracias. Y bien, como les dije, 30 segundos, vamos a aplicar la ley de ustedes, ¿eh? 30 segundos para un mensaje final, Roberto, Eduardo y Sebastián, y de ahí ya les cedo la palabra a Oscar para el cierre de este webinar. Roberto. Muy brevemente, creo yo que rescatando un poco lo que también estaban compartiendo los demás panelistas, entender que la comunicación eficaz, esencialmente de esto que explicaba Sebas y que lo secundaba muy bien Eduardo, es un proceso que requiere de una conexión especial, principalmente con lo emocional. Y allí vuelvo a insistir con los créditos que desaprovechó este gobierno. Hoy estamos experimentando un nuevo crédito que tiene el ministro de Salud en Paraguay. Y todo como ejemplo porque es algo que todos estamos viviendo, no por enfatizar solamente el tema sanitario. Pero hoy el ministro de Salud tiene un tono más tranquilo, parsimonioso, que en otro momento hubiese sido fastidioso. Pero hoy está cayendo bien. ¿Por qué? Porque viene de suceder a una persona muy elocuente, pero que no daba resultados. Se da en el caso del ministro de Salud actual, que él es tranquilo, sereno, pero también se están alineando algunos factores a su favor. Entonces no es él solamente, sino son las respuestas o los hechos subsecuentes que devienen de sus palabras. Entonces, por eso insisto con eso de que la elocuencia no es solamente una herramienta indispensable para la comunicación, sino más bien los hechos. Y aprender a escuchar las necesidades del pueblo. Redondeo con esto. El presidente de la República se llamó a silencio absoluto. Antes de esa comunicación que yo compartía como una anécdota, él emitió un mensaje a la ciudadanía, pero lo hizo pregrabado. La construcción del mensaje ni siquiera estaba alineado al reclamo de la gente en las calles. O sea, no supo tampoco interpretar lo que era el elemento principal de reproche con la respuesta asertiva que él tenía que dar. Yo creo, para redondear también lo que decía Sebas, que le están diciendo al presidente que no hable, porque evidentemente no lo quieren forzar a que cometa más errores. Perfecto. Gracias, Roberto. Eduardo. Voy a intentar ajustarme a los 30 segundos. Complicado Igual siempre creo para que me nosotros, pasé. ¿verdad? Claro, es normal, es normal. Es lo que le pasa a la gente apasionada, que se entretiene, ¿no? Entonces tampoco vayamos a eso. Yo, como cierre, me gustaría destacar un poco más a nivel general que vivimos en la era de la comunicación. Y esto hay que tenerlo clarísimo. Dentro de la era de la comunicación, las organizaciones, instituciones efectivas de este siglo XXI nuevo que empieza post-COVID tienen que gestionar comunicando. Deben de asesorarse por gente que entienda esto y sea capaz de hacerlo de manera efectiva. ¿Por qué? Porque el público son personas. Y hay que entender esto. Y una vez entendamos esto, pensamos diferente. Las cosas pueden hacerse bien o como siempre. Si entendemos la comunicación como un gran activo, empezaremos a hacer las cosas mejor, apelando a la ética, con ilusión, con ganas y con fe, porque tenemos que empezar a construir las cosas de nuevo y hacerlo mejor. Y la comunicación es clave. Así que intentémoslo con ganas, además. Y pensemos que los demás son personas. Yo creo que es fundamental. Gracias, Eduardo. Sebas. Hace muchos años había un político, no recuerdo quién, pero que mencionaba esta frase que era hechos, no palabras. Yo creo que en el siglo XXI, como dice Eduardo, que estamos viviendo, que es la era de la comunicación, es hechos y palabras. Porque no podemos dejar solamente los hechos sin comunicar, porque existe una posverdad que se maneja y se maneja en redes sociales, y no tenemos que perder de vista nunca el comunicar lo que estamos haciendo o comunicar gestionando, como él muy bien lo define. Así que hechos y palabras. Perfecto, gracias, Sebas. Oscar, por favor, tus palabras de despedida. Bueno, maravilloso realmente, ¿verdad? Y qué castigo que tengamos solamente 30 segundos para esto, ¿verdad? Pero en verdad, gracias realmente a todos los que nos están acompañando. Tenemos 42 participantes en vía Zoom y arrancaron 42 y están 42 aún, ¿verdad? Eso es un éxito rotundo.
Gracias realmente a todos los participantes. Tenemos también 22 personas en el Facebook Live. Estamos transmitiendo hace 1 hora 4 minutos y cumpliendo un poco lo que acabamos de decir, ¿verdad? Comunicar aquello que realmente entendemos nosotros es la verdad por sobre todas las cosas. Y me queda aquí algo que Gustavo dejó como máxima, creo. Y creo que eso lo vamos a repetir durante un buen tiempo. Se gestiona comunicando, y eso me quedó, Gustavo. Así es que le invitamos a todas las personas, amigos nuestros, a que nos sigan acompañando. En el mes de abril vamos a habilitar un foro mucho más grande, porque así lo vamos a hacer a través del diplomado que justamente la Universidad Camilo José Cela nos va a acompañar. Y queremos que este sea un poco el medio en donde nos encontremos y el foro donde nos encontremos, y que realmente sea participativo de esta manera, porque es la mejor manera también de aprender haciendo las cosas. Y me gustó eso. Capaz que no tengamos todas las respuestas, pero sí vamos a saber escucharnos y entendemos nosotros que es el camino que todos tenemos que construir. La comunicación en la gestión pública y la comunicación en el sector privado, que también es muy importante. Así es que le invitamos a todos a este gran foro de comunicación organizacional. Muchísimas gracias. Realmente, Gustavo, un privilegio enorme siempre trabajar contigo. Y bueno, estamos pendientes y como solemos decir, estamos alertas a este tema que realmente nos apasiona, el tema comunicacional. Bueno, muchísimas gracias a ti, Oscar, y agradecidísimo a Eduardo, a Sebastián, a Roberto. Para Eduardo ya buenas noches, y para los demás todavía es buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y estén atentos también a los Facebook de BDO, porque vamos a seguir teniendo diferentes webinars hasta cuando empiecen estas formaciones que estamos lanzando por segundo año en el caso de la alianza con BDO y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias, nos vemos. Chao.